Hola, estás viendo Nina Siempre Fangirleando y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de Cowboy Bebop. Se me complica siempre pronunciar el nombre de esta serie, siento que es medio un trabalengua, pero no importa, soy completamente consciente que este contenido en particular no es precisamente lo que hablamos en el canal, porque hablamos mucho de historias de romance, historias de fantasía y no hablamos tanto de ciencia ficción. Pero acabo de terminar de ver ambas piezas, tanto el anime y el live action. Y yo necesito fangirlear, necesito hablar de esto. ¿Y quién mejor que vos? Así que por favor quédate, por favor acompáñame en este fangirleo. Y si en algo te resuena lo que yo digo en este video y no has visto esta serie, que sea un motivo más para sentarte a darle play a esta serie que está en Netflix, tanto el anime como el live action. Porque en este video en particular vamos a estar hablando de los dos y vamos a ir pimponeando tanto del anime como del live action. Hice un cuadro comparativo entre anime, live action con distintos tópicos. Ese es el nivel de fangirleo, ese es el nivel de nerdez que te estoy manejando. No jodas, en serio. Pero antes que nada vamos a entrar de lleno a hablar de la sinopsis, a hablar de qué se trata. Esta historia está ambientada en un futuro distópico, podemos decirlo de alguna forma, en el que nos encontramos con dos personajes, tanto Spike como Jet, que son cazarrecompensas que viajan de planeta en planeta dentro del sistema solar buscando gente que es criminal o que tienen una recompensa por su captura y ellos van y lo buscan. En el transcurso de la historia se van a estar encontrando con más personajes, Faye, Aang y Ed. Cada uno de los capítulos, en la mayoría de las veces, cada uno de los capítulos se trata de un caso distinto, es decir, de una recompensa diferente. Sí, hay una historia transversal que tiene que ver con la historia de los personajes en particular, que te la va contando y te la va desglosando a medida que va pasando los capítulos. Entonces vas enterándote un poco del pasado de Spike, de Jet, de Faye, de Ed, muy a grandes rasgos. De eso se trata esta historia. Esta historia es un anime de 1998, esto es importante, acordate de este dato, que en un momento en el 2008 me parece haber leído que yo no sabía, estaba la idea de hacer una adaptación de esta historia de la mano de Keanu Reeves, siendo Keanu Reeves Spike. Terminó quedando eso en la nada y en el 2021 se termina estrenando de la mano de Netflix la serie live action de esta historia. Viste que te dije al principio del video, te dije que había hecho como un cuadrito comparativo entre el anime y el live action porque vamos a estar poniendo entre las dos adaptaciones o entre, no dos adaptaciones, sino las dos producciones. Vamos a hacer ese pimponeo. Arrancamos por la trama. El anime es una miniserie, vamos a ponerlo en esos términos, entre comillas, miniserie en el sentido de son 26 capítulos, 25 minutos cada uno aproximadamente. Hacen terminar la serie. El live action tiene una sola temporada de 10 capítulos de casi una hora más o menos cada uno de los capítulos y que, y acá viene el tema, está cancelada. Es decir, el final es un final abierto o está preparado para una segunda temporada que nunca va a venir, o por lo menos a priori nunca va a venir. El capítulo 1, tanto del anime como del live action, es el mismo. Y el segundo, tercer capítulo del anime, la serie empieza a despegarse y empieza a crear una historia paralela, siguiendo el concepto del anime, siguiendo el espíritu de los personajes y un poco lo que cuentan los personajes a lo largo de todo el anime. El live action como que lo adapta a una versión diferente, quizás un poco más pochoclera. Probablemente por eso el live action tuvo bastante hate, sobre todo por parte del fandom del anime y por parte de, no sé si algunos productores o la gente original que hizo la serie, que no le terminó de convencer algunas vueltas de rosca que le habían dado al live action. Calculo yo que esa es la razón principal por la que el live action no tuvo una segunda temporada. Siento, de alguna forma,
que el live action tiene esta vuelta de rosca distinta, lo cual hace que sea una versión diferente al anime, y por eso cuando lo vi, despegué ambas piezas audiovisuales y las analicé por separado, teniendo en cuenta que en realidad el live action estaba tomando algunas cosas del anime, haciéndolo más pochoclero. Versiones diferentes de una historia. Yo no soy parte del fandom del anime, probablemente no estoy involucrada sentimentalmente desde ese punto de vista, y yo completamente me pongo y empatizo al 100% con el fandom del anime que dice, che, en el live action hiciste cualquier cosa. O sea, recontra mil empatizo con eso porque digo, a mí me pasa como lectora viendo adaptaciones en películas o en series de los libros y digo, che, esto no estaba así en el libro, en el material original. O sea, ¿qué estás haciendo? Así que recontra mil válido ese punto de vista. El anime, en cuanto a lo que es trama, se toma su tiempo, ¿sí? Se toma su tiempo para desarrollarte la vida de los personajes, para contarte de dónde vienen, la historia de cada uno, de lo que va sucediendo. Hay muchos capítulos entre medio que no te digo que son capítulos de relleno, pero sí que quizás no hacen parte a la historia principal de los personajes. Entonces, capaz que se siente como que se deriva, pero en realidad no se deriva a ningún lado. Saliendo un poco del tema de la trama y entrando un poco a la ambientación es increíble, es zarpada. Pero zarpada a nivel estratosférica. Tiene un nivel de detalle zarpado. Tanto el anime como el live action. O sea, tiene mucho detalle. Y que hayan hecho esa ambientación con esa visión futurista que me hacen acordar muchísimo a Volver al Futuro. También hay cosas que me hicieron acordar a Star Wars, sobre todo con las naves y que van de un planeta al otro. Eso también me hizo acordar. Y algunas cosas con respecto a cómo los humanos se relacionan con la tecnología me hicieron acordar a las historias de Asimov. Nada, a mí me dispararon esos recuerdos o esas historias que capaz que nada que ver, ¿viste? Pero el detalle que tiene el anime en cuanto a las computadoras, los celulares, los objetos que son del pasado, los objetos que son del presente, esa mezcla entre lo analógico y lo tecnológico que te muestra la serie es zarpado. O sea, ese nivel de detalle cuando los personajes ingresan a una habitación cualquiera, ¿no? Está todo tan bien pensado, como cada detalle también te da ese contexto y esta ambientación que sobre todo está planteado en el anime, te da la atmósfera o la cultura que envuelve al personaje. ¿Sabes lo que más me gusta? Que se desarrolla mucho más esta parte en el anime que en el live action es la parte de los idiomas. Piden el menú en un restaurante y ese menú es táctil o es como una pantalla que va cambiando el menú, el contenido, y ese contenido en el anime se muestra cómo va cambiando de idioma. Entonces de pronto lo ves en ruso, en inglés, en japonés, y vos decís, che, wow, o sea, ese nivel de detalle tiene el anime que está zarpado. El live action tomó muchísimas cosas en ese sentido de la ambientación del anime. Me parece que está muy bien adaptado, están muy bien los efectos especiales, se siente natural, no se siente forzado. Las naves espaciales están muy bien adaptadas. Me voy a tomar un mate. ¿Qué más? Tema de los encuadres, los juegos de cámara con los planos largos y cortos que van acompañando a lo que van diciendo los personajes, a lo que van contando los personajes o lo que van viviendo los personajes. Eso está plasmado tanto en el anime como en el live action. Las coreos de acción están muy bien planteadas. El live action toma muchísimo de lo que se muestra en el anime, muchísimo. Incluso las coreos en el live action me hicieron acordar a John Wick, un montón. O probablemente John Wick haya tomado del anime este,
porque más o menos, sobre todo a nivel live action, la atmósfera que envuelve a uno de los personajes protagónicos es medio un John Wick. Che, la ambientación de esta serie y de este anime es 10 de 10. O sea, vale la pena que lo mires solo y únicamente para sentarte a apreciar el detalle que tiene la ambientación de estos personajes. O de estos personajes de esta historia, quiero decir. Vamos a los personajes. Cada uno de los personajes tiene su voz propia, su forma de vestirse, su forma de actuar, su forma de expresarse. Y vos los ves a cada uno de ellos y decís, uy, son recontra mil distintos. El live action toma el espíritu de esos personajes desarrollados en el anime y creo que los actores en ese sentido del live action hicieron un trabajo zarpado para poder lograr interpretar a los personajes animados de la manera más fiel posible. El único al que veo completamente distinto, con un enfoque completamente diferente, es a Vicious. En el live action lo han encarado con un costado más humorístico y si bien en el live action es cruel y siniestro, sí tiene esta pata de humor. Creo que ese toque de humor tiene sentido en este contexto en el que te digo, che, me parece que hicieron el live action con un carácter más pochoclero. Esa cuota de humor como que hace mermar o hace que, no sé si empatices o te conecte o que llegue al público de una manera mucho más amigable. En el anime es 100% cruel, es el recontra ultra mega villano que no tiene un filtro, el chabón no te frena en ningún momento, o sea, como que va. O sea, ahí me parece que hay una vueltita que le hicieron a este personaje que hace que no sea el mismo personaje. Y me parece que este personaje en particular y la vuelta que le dieron en el live action puede haber incomodado muchísimo, o bastante, al fandom. Porque realmente le han cambiado el carácter. Otro de los personajes que en el live action no aparece o hace su primera aparición al final y que obviamente ese personaje no va a tener una continuación porque como el live action está cancelado, sí lo podemos ver en el anime que tiene que ver con Ed. Y Ed me parece que es un personaje súper recontra mega archi rico porque en el mismo anime se refieren al personaje como él o ella. Y lo que más me gusta de este anime en particular con respecto a este personaje es que si es un él o un ella, no es un tema. Está completamente naturalizado, no está forzado, no está metido a presión, que es un poco esta idea de inclusión forzada que vemos en algunos producciones que vos decís no tiene ni pie ni cabeza esta inclusión y me parece más una inclusión forzada que otra cosa, en este caso en particular en el personaje de Ed parece natural. Al parecer y al sentirse natural vos decís es una inclusión en serio, porque da igual si Ed es un él o un ella. Lo importante es la importancia que tiene el personaje en la serie y lo que hace. Siguiendo con los personajes, Faye en el anime tiene una vestimenta muchísimo más sexualizada y no sé si tiene que ver con el código o el lenguaje visual que se muestran o que se trabaja en los animes, porque lo he visto desarrollado así, a ese tipo de vestimenta un poco más sexualizada, si se quiere, en distintos personajes femeninos. Obviamente que para la adaptación no lo tomaron literal, está completamente vestida de pies a cabeza, pero no por eso no es sensual. Y creo que en ese sentido, en el live action, están mucho mejor. Están recontra bien adaptados. O sea, son el mismo personaje, tienen la misma actitud, cómo encaran todo, cómo encaran la vida, cómo encaran cada uno de los capítulos, cada uno de los diálogos son iguales. Incluso debo decir que en la voz de doblaje usan la misma voz de doblaje tanto para el live action como para el anime. En español, ¿no es cierto? El Jet. En el live action se desarrolla mucho más la historia pasada de Jet que en el anime. Sí, me molesta, no. El personaje de Jet es igual, es un calco. O sea, si el personaje animado
fuese un humano, sería el actor interpretando el live action. Por la actitud, por los modismos, por cómo se encara, por el porte, o sea, todo en Jet es igual. Después Spike es el protagonista de la historia. En el live action se detienen mucho más a contarte la historia de Spike desde el primer momento prácticamente, a diferencia que en el anime. En el anime te cuentan en momentos particulares a lo largo de los capítulos. Hay cosas que no te cuentan y hay cosas que se agregan más en el live action que lo que te cuentan en el anime de la vida de Spike. Me gustó la interpretación del actor, me pareció que sacó muy bien el espíritu de Spike. Obviamente, como el final del live action está inconcluso, el final de los personajes está inconcluso también. Es una lástima que la hayan cancelado. Entiendo por qué la cancelaron, entiendo el hate y entiendo todo eso, yo lo comprendo, pero es una lástima porque capaz que, o sea, por cómo se venía desarrollando, yo creo que había la intención de seguir profundizando en los personajes y que tuvieran un final. El final del anime es para mí uno de los mejores finales que he visto en una historia. Es épico, las cosas como son. Bueno, este es el final. Y la historia tenía que terminar así. Como conclusión te cuento que sí, el anime tiene mucho más base, está mucho mejor pensada, está mucho más armada, los personajes tienen una evolución de personaje que se entiende y hay un claro arco evolutivo en los personajes, sí, por lo que yo consumo y por lo que a mí me gusta, te diré, y acá viene mi opinión impopular, me gustó más el live action que el anime, pero no por eso no me gustó el anime. O sea, el anime me gustó más el live action, ¿ok? Pero es más una cuestión más de gusto que de otra cosa. Pues las dos están bien y objetivamente el anime está mucho mejor que el live action. Esta serie es lejos lo mejor que he visto en el año y digo, ¿por qué no había conocido esta serie antes? ¿Por qué no vi esta serie antes, o el anime, o el live action, no importa, la historia en sí, como no la vi antes? ¿Dónde estaba yo? En un tupper. Estaba dentro de un tupper yo viviendo. Acabo de dar cuenta que no hablé de la banda sonora. Es todo lo que está bien, tanto del live action como del anime. Creo que abordé todo. Fangirle un montón. Fangirle un montón, yo sé. Pero es como que necesitaba tomarme el tiempo para contarte todas estas cosas que vi, que me gustaron, que no me gustaron, tratando también de no hacerte spoilers. Si te copa este tipo de contenido, también contámelo, déjamelo en comentarios, así sé para la próxima qué contenido hacer. Si te gustó esta reseña o este video, te invito a suscribirte, a sumarte a esta pequeña comunidad fangirlera. También te dejo mis redes sociales para que me vayas a seguir tanto en Instagram como en Goodreads. Si has quedado hasta el final, un corazón gigante. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos el próximo sábado.